Buenas tardes a todos, agradecer vuestra presencia. Trataré de ser lo más breve posible por las horas que son y porque el texto se podrá leer en las actas del Congreso. Básicamente, el objetivo de mi comunicación es mostrar y presentar cómo percibió y vivió el propio Francisco Suárez el proceso de edición de sus obras impresas durante su vida. Obviamente, después de la vida quizá las podía seguir desde otro lugar, pero no desde un ámbito que podamos controlar o conocer nosotros. Para elaborar este trabajo me he servido, obviamente, del conjunto de cartas emitidas por Francisco Suárez. Me interesaban mucho más las emitidas por él, las escritas por él, que las recibidas, porque aunque sean complementarias, pero me interesaban mucho más, que empezaron a coleccionarse en el archivo de Toulouse, que mencionaba antes José María Margenat, y que fue culminando y rematando esa labor el padre Lorduy. El conjunto de estas cartas, voy a tratar de ir resolviendo cualquier pregunta que se pueda ir formulando en las mentes. No es muy amplio, no es muy extenso, no va más allá de 80 y tantas cartas, y algunas de ellas son realmente informes, no tanto cartas. Están en ese hilo delgado que no sabe uno si es la respuesta, en la que él pone algo de sí o solo hace un dictamen. Y en ese epistolario no todas las cartas obviamente hablan de su obra, ni él habla de todos sus libros. Las referencias no son muchas, pero son muy interesantes. Hay que mencionar que Francisco Suárez, como todo el que esté aquí conoce perfectamente, incluso mucho mejor que yo, tuvo una amplísima producción, amplísima. Tanto que, curiosamente, la etapa de mayor vigor a la hora de escribir y publicar fueron sus últimos años de vida, curiosamente. Es bastante curiosa una referencia que él incluye en una carta que dirige al prepósito, curiosamente el mismo año que fallece, él fallece en septiembre, y después de haber llevado una vida muy intensa, publicando, escribiendo, hasta prácticamente julio de 1616, ese verano supondrá un cambio en su salud, obviamente, y ya en septiembre de 1616 viene a decir, ya va adelantando esta frase, ya viene a decir que si tuviera 3 años más de vida, que podría publicar su De Religiones, de la que acababa de conseguir por fin la licencia, podría publicar el De Gratia y podría terminar de limpiar, es una expresión suya, terminar de limpiar el manuscrito de De Fide et Aeresi, que aún le faltaba bastante para tenerlo rematado y para llevarlo a imprenta. Pero la salud obviamente no perdona, ya tenía una edad avanzada, por lo que a principios de 1617 ya viene a decir que ya no está en edad para trabajar porque se le propone que elabore una filosofía, pero ya ha tenido bastante con la teología, no está en edad para seguir avanzando. Dicho eso, voy a centrarme en 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, la peculiaridad de Suárez a la hora de leer a Santo Tomás y a otros autores. Suárez, como todo el mundo, como todos sabéis, nació en Granada en 1648, profesó en 1572 y muere en Lisboa en 1617. Las obras principales, porque su producción es más amplia, se pueden cuantificar en 15, más o menos. El propio Lorduy también selecciona estas 14, 15, a veces saca de ellas algunas que están muy vinculadas a Santo Tomás porque las considera más interpretación que obra suya, pero bueno, el listado es muy discutible porque tampoco es cuestión de incluirlas todas, que serían 14 si se consideran los 2 volúmenes de religiones, editada entre 1590 y 1613, por eso hacía referencia a durante su vida. Eso fue 15 obras, son muchas, pero la cuestión fundamental es la cantidad de ediciones que se hacen de ellas. Se pueden sumar hasta 71 ediciones de estas 15 obras. Se pueden ver desglosadas ahí, muchísimas, gran parte de ellas a partir de cierto momento fuera de la península ibérica, algo que le traerá problemas con lo que voy a mencionar ahora. Pero me voy a centrar en este primer pilar. El primer pilar será, como decía, la lectura que hace de Santo Tomás. Ya en 1579 tiene un pequeño encontronazo, entre comillas, con el prepósito y con el propio superior provincial, porque se le acusa de que él dice literalmente que se le encargó encarecidamente que en la lectura de la teología tuviese cuidado de no introducir opiniones nuevas ni apartarme de la doctrina de Santo Tomás. Él mismo responde que estoy confuso y no sé lo que quieren de mí, supuesto que tanto se descontentan de lo que hasta ahora he hecho. Él afirma, obviamente él piensa y siente que siempre ha ido arrimado a la doctrina de Santo Tomás,
Pero claro, aquí la cuestión fundamental es lo que nos viene a decir ahora. Está hablando desde el Colegio de Valladolid. Y él afirma que su modo de leer es diferente, a la hora de dar clase, claro, de lo que más usan por acá, porque hay costumbre de leer por cartapacios, leyendo las cosas más por tradición de unos a otros que por mirarlas hondamente y sacarlas de sus fuentes, que son la autoridad sacra y la humana, y la razón de cada cosa en su grado. Yo he procurado salir de ese camino y mirar las cosas más de raíz, de lo cual nace que ordinariamente parece llevan mis cosas algo de novedad, que en la traza, que en el modo de declararlas, que en las razones, que en las soluciones de dificultades, etcétera, etcétera. Es decir, viene a decir que él no está reinterpretando, aunque sí lo haga, obviamente, sino que no está dictando ni dando clases de memoria, por lo que de un modo u otro está interpretando. Este problema, que ya se le presenta en 1579, arrastrará una serie de problemas y conflictos que también aparecen en sus cartas cuando empiecen a publicarse sus obras a partir de 1590. Por ejemplo, en 1593, obviamente cruza correspondencia con el Inquisidor General de España en relación a un problema de interpretación con varias de sus publicaciones, ahora diré cuáles exactamente, y en 1599, por ejemplo, le dirige una carta a Francisco Benavides, el rector del Colegio de la Compañía de Alcalá, defendiéndose de la afirmación que le había hecho este jesuita de incluir contenido algo picante, imagino que querrá decir desafiante o alejado de la doctrina, en su varia opúscula teológica, en concreto en la disputación sobre la justicia de Dios. Y Francisco Suárez se defiende y simplemente él dice que si acaba de leer esa disputación y la siguiente también, lo que en el fondo es casi un desafío, pero bueno, dice que en sus palabras no hay ninguna que pique, sino una simple narración de la verdad con las más breves y moderadas palabras que un hombre podía, que se hallaba obligado a responder por sí. Es decir, tiene que estar defendiéndose de la manera que interpreta los textos. Pero dicho eso, me centro en el segundo pilar, que sería la propia publicación de las obras. Las primeras obras que aparecen mencionadas en su correspondencia son dos que se publican a principios de los años 90. El de Verbo Incarnato, que se publica en 1590, la que tiene el liderazgo absoluto en ediciones en vida, con 11. Y por otro lado, el Mysteria Vitae Christi, de 1592. Las dos se editan en Complutum, en Alcalá. De esas dos se traduce un problema que tuvo Suárez durante toda su vida en la edición de sus obras, y es que tenía que encargarse él, no solo de escribirlas, sino de financiarlas. Porque la compañía no se mostró, bueno, la compañía, los colegios, tampoco quiero que se malinterprete, no se mostró lo suficientemente clara a la hora de separar o apartar una cantidad económica que le fuera permitiendo publicar las obras y al mismo tiempo, después de su venta, recuperar ese capital para volver a invertirlo. Esa era su idea. Pero costaba mucho eso porque el beneficio de los libros iba directamente al colegio y él quería que se separara de esos fondos para asegurar la publicación del siguiente. El prepósito no aceptó esa propuesta, simplemente le dijo que él se quedaba con 300 ejemplares de estas dos primeras tiradas y para adelante. En la primera edición sí la costeó el Colegio de Alcalá, la de Verbo Incarnato, íntegramente. Obviamente la costeó íntegramente, pero porque el que cedía el papel lo cobró cuando se vendieron los libros, por lo que asumió el coste indirectamente, no es un coste adelantando el dinero, solo haciéndose como hacer una hipoteca en caso de que no se vendieran. Mientras que la segunda obra, el Mysteria Vitae, tuvo que pagarla él de su bolsillo pidiendo prestado 2.000 ducados. Aún así, se sacaron, las tiradas no las indica obviamente, pero habla de 200 a 300 ejemplares de ambas impresiones que él repartió por los colegios de la compañía entre sus amigos y sus deudos. Algo que nos habla de una amplia difusión de su obra, no solo por las ediciones, sino que él participa también en que su obra se divulgue y se difunda, con permiso siempre de la compañía, obviamente. Toda esa labor de imprenta, en la que él intenta siempre tener fondos para publicar, se interrumpe cuando pasa a Portugal. Tengo que ser muy breve. Cuando pasa a Portugal se encuentra con un pequeño gran problema, y es que él llega a decir directamente a Aquaviva, en 1601, las impresiones están perdidas, es decir, ya casi abandonadas, por la falta de todo que hay en esta tierra, que es la causa de estar hecho tan poco en la impresión. Es decir, no avanzaban las impresiones y no salían sus obras, ni se reeditaban porque no había dinero, ni papel, ni posibilidad de financiarlas en Portugal.
Vale. También, de nuevo, insiste en esta misma idea en 1603, las impresiones suceden en esta tierra mal por la falta de aparejos para ellas. Por eso se está retrasando tanto la edición del tomo de penitencia. En su correspondencia, él todas sus obras las menciona en español, aunque se publiquen en latín, pero él las menciona en español. Él escribe de penitencia y las va traduciendo, aunque se publiquen en latín, que saldría al año siguiente, saldría en 1602. Unos problemas que no se quedan solo ahí, sino que se suma un gran problema. El ser un auténtico autor de éxito, ser un Dan Brown de la época, aunque sea en versión eclesiástica, generará que la producción, las ediciones que ya se publican en Francia y en otros países europeos, empiecen a entrar a España, y a la península ibérica en general, pero sobre todo a España, sin que se ejerza un control en las fronteras hacia ellas. Si Suárez financiaba su propia producción con la venta de los libros, él veía en 1614 que ya no le rentaba publicar en España. Por ejemplo, dice, ya no me atrevo a imprimir en España haciendo la costa, es decir, pagándolo yo o poniendo mis bienes al frente o pidiéndolo prestado, porque con esto siempre ando empeñado. Nunca puede acabar de pagar porque los libros estaban entrando en masa, los que estaban publicando fuera, y los que se editaban en España no se vendían. Claro, es mucho más fácil y más barato producir fuera, al igual que ahora, tampoco es muy diferente. Simplemente eso como presentación general. Y cierro con el hecho que comentaba al principio, por si no me quedaba tiempo, entonces por eso lo he adelantado, que sus últimos años de vida son los que concentran su mayor actividad y también sus mayores preocupaciones. Se unía el hecho de no poder sacar las obras por falta de financiación, al hecho de que no se le concedieran licencia en algunas ocasiones. O cómo vivió, no hay mucha referencia. Por si va a generar algún tipo de pregunta masiva, solo hay la referencia que voy a comentar, no hay más. Porque sé que va a generar mucha ansiedad a la hora de saber más, con su Defensio Fidei. Solo hace una referencia a la Defensio Fidei en su correspondencia y después de regalarle el ejemplar al cardenal Belarmino, regalar un ejemplar en 1614, en octubre de 1614, pero ya no al cardenal Belarmino, sino a Antonio Caracciolo, le dice que se ha enterado de que en el Parlamento de Francia humillaron al autor de la Defensio Fidei. No hay ninguna otra referencia, simplemente eso, humillaron al autor. Incluso lo menciona en tercera persona, no habla en primera persona, no me humillaron o tal, sino lo lleva a la tercera persona. Y simplemente unir eso también al hecho de que estaba trabajando en todas sus obras al final del tiempo, pero cómo intentó, y con esto voy a cerrar, que se publicara su De Auxili. La controversia de Auxili era algo difícil de superar, incluso le dirige una carta a Belarmino en la que él mismo le dice a Belarmino, me escriben que habrá dificultad en la licencia, no de parte de nuestro padre, del Papa, sino de la Congregación del Santo Oficio. Suplico a vuestra señoría ilustrísima coopere cuanto sea posible para que se venza esta dificultad. Belarmino le responde. Obviamente está en italiano, creo que será muy difícil que su libro de Gratia se pueda imprimir, pero se gestionará y ayudaré en lo que pueda, viene a decirle. Obviamente gestiones que fueron infructuosas porque en junio de 1617 le escribe otra carta a Rodrigo de Acuña, que era obispo de Portalegre en ese momento y estaba muy vinculado a la Inquisición portuguesa, de hecho fue inquisidor después, en la que ya dice directamente que cuando llegó a Lisboa, de algún viaje que hiciera, creo que de Santiago volvía, se encontró una carta en la que se le negaba la licencia para imprimir el De Auxilis y que ya directamente abandonaba y pasaba a publicar, que lo tengo aquí si no se me va un poco, pasaba a publicar todo lo que tenía manuscrito hasta ese momento, evitando cualquier tema en el que hubiera hecho referencia al De Auxilis para no tener paralizada su propia producción, pero que directamente ya en esta carta de 1617, obviamente ya estamos en junio del 17, él muere en septiembre, ya directamente ha abandonado cualquier tipo de opción o visión de que poder obtener permiso para publicar el De Auxilis. Simplemente eso, muchas gracias por vuestra atención y